Muy buenos días a todos y todas. En nombre de la Corporación de Universidades Privadas les damos la más cordial bienvenida a este webinar en donde conoceremos los principales resultados del estudio que aborda el impacto de las políticas de financiamiento mixto en la movilidad social. Este estudio fue desarrollado por un equipo de expertos y expertas de la Universidad Bernardo Higgins y fue liderado por su rector, el doctor Claudio Ruff. Pero antes de comenzar, quiero contarles quiénes somos. La Corporación de Universidades Privadas agrupa a 15 instituciones de educación superior privadas que desde distintas perspectivas desarrollan diversos proyectos educacionales que contribuyen al desarrollo integral de nuestro país. Actualmente estas 15 universidades representan a más del 26% de la matrícula del sistema universitario. Como les señalaba, hoy conoceremos los aspectos más relevantes de este estudio que busca contribuir a la reflexión sobre la relevancia de contar con políticas públicas de financiamiento mixto efectivas que contribuyan al progreso social del país. Y para comenzar con esta actividad, dejo con ustedes al presidente de la Corporación de Universidades Privadas y rector de la Universidad Finisterra, el doctor Cristian Nasser, quien dará unas palabras de bienvenida. Adelante, rector. Muchas gracias. Tengan todos ustedes muy buenos días. Para quienes nos dedicamos a la formación profesional de los jóvenes, el tema que nos reúne esta mañana es de especial trascendencia. La educación superior está directamente vinculada con las aspiraciones de los estudiantes y sus familias, transformándose para muchos de ellos en un elemento meridiano de superación sin distinción de edad o género. Ampliar la cobertura y el acceso a la educación terciaria sigue siendo un gran desafío para los países en vías de desarrollo y aquellos catalogados de ingreso medio, como es el caso de Chile, dado que es el medio más eficaz para lograr el desarrollo. Y precisamente debemos reconocer que a fines del siglo pasado nuestro país avanzó significativamente en la tasa de cobertura en educación superior. Es parte de lo que los resultados del estudio desarrollado por expertos de la Universidad Bernardo Higgins muestran de manera nítida y palpable. Hemos experimentado transformaciones significativas en el aumento de las tasas de financiamiento, demanda y cobertura, impactando especialmente a los segmentos más vulnerables del país. Para la Corporación de Universidades Privadas, CUP, ante el cambio de las políticas de financiamiento para la educación superior anunciada por el gobierno, es importante presentar la real contribución de las políticas públicas en la ampliación de la cobertura y en los procesos que determinan la movilidad social ascendente de las personas que egresan exitosamente de las instituciones de educación superior, es decir, que han logrado completar su proceso de titulación, siendo este el mayor aporte de los resultados que muestra este interesante estudio. Agradezco la presentación que hará el rector de la Universidad Bernardo Higgins, Claudio Ruff, así como los comentarios de José Joaquín Brunner, José Miguel Sangüesa y Antonio Peñafiel. Esperamos que sea un insumo valioso para la discusión que viene, que nos permita encontrar una política pública que en definitiva beneficie a una mayor cantidad de jóvenes que ven en la educación superior una oportunidad única de movilidad social. Muchísimas gracias. Agradecemos al rector Nasser por sus palabras y ahora pasaremos al tema que nos convoca. Y para eso dejo con ustedes al rector de la Universidad Bernardo Higgins y secretario general de la CUP, el doctor Claudio Ruff, quien nos presentará el estudio La gratuidad como nueva variable de las políticas de financiamiento mixto en la educación superior chilena y su impacto en la trayectoria y movilidad social de los estudiantes. El doctor Ruff cuenta con una formación inicial en Ciencias de la Administración, es máster en Finanzas y doctor en Ciencias de la Ingeniería, además de contar con estudios de especialización y posgrado en la Universidad de Chile, Perú, Suiza y Estados Unidos. Dejo con ustedes entonces al rector Ruff. Gracias Paulina. No sé si se ve bien la presentación. ¿Me hacen ahí con Se ve perfecto. Perfecto. Gracias a los asistentes del día de hoy, todos académicos y bueno, personas que trabajan en el ámbito de la educación superior, que es muy importante, y también agradecer la generación de este espacio de poder compartir ideas y una discusión que indudablemente no está terminada, sino que está en proceso de seguir enriqueciéndose. Anticiparles que este es un trabajo que lo lideré yo, efectivamente, lo he liderado yo hasta el día de hoy porque es un trabajo en evolución, que hemos llegado hasta puntos intermedios, como lo voy a demostrar, y que lo hemos seguido enriqueciendo.
hay un poco el temario de lo que quiero presentar. Pretendo no hablar más allá de 15 minutos, cosa de poder generar este espacio de debate. Creo que señalar el contexto mundial, esto que hoy día conocemos y que se conoció 2013, 2015 en el foro de Davos, como se acuñó como la cuarta revolución industrial, uno no puede dejarlo de lado en materia de educación superior, dado que es un proceso de transformación y cambio que está viviendo el mundo en general, porque ninguna de las tres revoluciones anteriores a esta cuarta había impactado de manera tan rápida y de manera tan transversal a todos los sectores de la economía y de la sociedad. Y eso indudablemente que ha repercutido y a juicio nuestro es parte de los elementos que también han tensionado no solamente los sistemas políticos en Chile, sino que a nivel mundial, ¿no es cierto? Como lo hemos visto en estos últimos años, y particularmente en el caso de Chile, uno, si mirara esta línea del tiempo, podría ver cómo, ¿no es cierto?, las tensiones sociales desde el año 2006, cuando fue la Revolución Pingüina, cuando fue el tema de la gran movilización de los estudiantes del 2011, ¿no es cierto?, con todas sus demandas. Y yo creo que ahí el momento en cuando Chile empezó un proceso de cambio y transformación del sistema de educación en general y superior en particular, que es lo que nos convoca hoy día, y el tema que voy a compartir con ustedes. Por lo tanto, y eso se terminó o se coronó con dos leyes, ¿no es cierto?, en 2018, la 21.091 y 094, y que están indudablemente hasta el día de hoy en proceso de transformación. Esta lámina me pareció muy interesante y quería compartirla con ustedes porque da cuenta de un proceso de tensiones en donde los ministros de educación al 2000, actualmente, digamos, hasta el día de hoy, han durado 1,3 años en promedio, ¿ya? Eso da cuenta de una situación, ¿no es cierto?, de movilidad, de tensiones en un sector que indudablemente requería de un proceso de transformación y cambio, porque esto, si uno lo mira en el tiempo y un poco más largo, lo que ha ocurrido, ¿no es cierto?, lo que ocurrió en Irlanda, en el Tigre Celta, que se llamaba, o Corea del Sur, en los procesos de países que pasaron del nivel de ingreso medio a un nivel de ingreso, digamos, desarrollado, que el caso que Chile necesita, esto que estamos viviendo probablemente es algo que se necesitaba y era necesario. Aquí puse, no para que lo lean en detalle, pero sí decirles que hay más de 70 textos legales que fueron modificados, ¿no es cierto?, hasta el 2021, ¿no? Y eso también da cuenta de que las leyes indudablemente van dando cuenta de estos procesos de cambio. En cuanto a la oferta académica, estoy frente a un experto que ha publicado mucho respecto a cómo ha cambiado el sistema, que es José Joaquín Brunner, pero bueno, solo quiero mostrar que la provisión mixta en nuestro país es de la República, es decimonónica, con el nacimiento de la Universidad de Chile, la Católica, a fines del siglo XIX, ¿no es cierto? Y a partir de 1981, un proceso de transformación importante también en nuestro país. No hay que dejar de pensar, especialmente para quienes comparten con nosotros esta audiencia, que en Chile, yo por lo menos nací en 62 y en esa época la cobertura era del 3%, era la reproducción de las élites. En los años 70 se había llegado a una cifra que era del 15%, y muy alejado de lo que realmente los países desarrollados requieren. Si ustedes piensan un poco, la OECD en promedio, yo los quiero llevar a Suiza. Suiza tiene una tasa de cobertura hoy día del 90%. O sea, yo creo que uno podría decir así como una línea aspiracional, llegar a ser a lo mejor algún día, entonces uno lo pone un bench para adelante y decir, bueno, Chile en ese sentido, gracias a una oferta académica estatal y privada, que la vamos a ver que es muy nutrida, y en todos los sectores, porque estaba bastante acotado hasta ese entonces la formación técnica profesional, la formación profesional y la formación universitaria. Es así como yo en esta lámina quiero destacar no solamente la creación de las universidades, sino que la importancia de la creación de los centros de formación técnica que hemos visto, porque claramente el país le entregó esa herramienta a sectores de la población, ¿no es cierto?, que no estaban accediendo derechamente a un área de formación técnico profesional, ¿no es cierto?, con una salida rápida y con una entrada, pero veloz, al mercado laboral. Aquí, ¿no es cierto?, todos ustedes saben cómo se expandió la educación superior y particularmente la privada en estos últimos 40 años, pero yo quiero decir que también el sistema ha sufrido un proceso de inversión. O sea,
Y que es natural, porque los procesos tienen como todo un ciclo de maduración, y aquí a mano izquierda vemos, ¿no es cierto?, las universidades chilenas que se han cerrado, la mayoría de ellas, o sea, la totalidad son privadas, universidades privadas, y otras en proceso de, las líneas rojas, he dejado otras fuera porque todavía están en proceso, pero si uno mirara el cuadrito, puede ver que se han cerrado 25 universidades, 47 IP y 180 centros de formación técnica. En total, 252 en los últimos 30 años, 25 años. Pero eso, como lo decía, ¿no es cierto?, es parte de un proceso natural. Nuestra pregunta de investigación, y quiero decir también que eso hizo o ha hecho de que se vaya nucleando, ¿no es cierto?, y un proceso de maduración de la educación, del sistema educacional superior de nuestro país, que ya ha alcanzado tasas de cobertura cercanas al 60%. Bueno, la pregunta de investigación, lo que nos convoca, ¿cuáles fueron los efectos finales? Nosotros, algunos académicos, nos preguntábamos hace 10 años atrás si era bueno o malo el tema de tener en Chile, hasta probablemente en la historia reciente, quiero hablar después de 1980, un financiamiento que está basado por aportes del Estado directamente y otro por el autofinanciamiento. Entonces nos preguntamos, dado de que hubo un nacimiento de créditos a principios de la década de los 2000, después del 2003, ¿no es cierto?, el surgimiento masivo de becas a los estudiantes, y también la creación del crédito nacional del Estado en el 2006, derechamente. Digamos, cómo eso iba a tener, ¿no es cierto?, un impacto, si eso movía la bruja o no la movía, en cuanto a la movilidad, en cuanto al acceso, primero que todo, y después surgió el tema de la movilidad. Pero bueno, estos son básicamente, digamos, los mecanismos de financiamiento, más allá de los que entrega el Estado, ¿no es cierto?, como elementos de financiamiento basales a las instituciones, principalmente instituciones del Estado. Las becas, hay casi 19 instrumentos de beca, incluyendo la beca alimentación, que es la última, la BAES, ¿no es cierto?, la beca alimentación de educación superior, los créditos, el Fondo Solidario, el crédito universitario, y el CAE. También la gratuidad, cuando partió, ¿no es cierto?, en 2016, y el autofinanciamiento o el financiamiento propio. Algo muy importante y destacable, yo creo que la gente debe saberlo, nuestro país tiene un mecanismo de información robusto, que está puesto aquí, y que de verdad que cuando me ha tocado exponer internacionalmente, todo el mundo se pregunta, pero ¿cómo es posible que tengamos esta riqueza de información? Se utilizó también como mecanismo de datos para esta investigación, ¿no es cierto?, o las investigaciones que se han hecho, lo que está citado ahí, desde el punto de vista internacional, ¿no es cierto?, el Banco Mundial, el SED, la OECD, algunos programas de Naciones Unidas. Y en cuanto a metodología, bueno, la utilización de datos, principalmente 1990 a la fecha, de individuos, ¿no es cierto?, en distintos momentos del tiempo. Se utilizó algo que nos pareció interesante, de ver cómo funcionaba esta distribución de variables de la famosa curva de Lorenz de 1905, ¿verdad? Que después lo corrigió Gini para poder llevarlo a cómo la igualdad y la desigualdad, cómo determinados, tanto el país, sectores de la economía, aquí quisimos mirar la variable educación superior, cobertura y financiamiento en la curva de Gini, cómo había cambiado en los últimos 30 años. Y un modelo estadístico multivariante para ver cómo se mueven variables en un plano horizontal, pero que hablan por sí solas. Otro aspecto que quisimos ver, y esto fue como consecuencia de una exposición que hice en 2017 en Poznań, en Polonia, sobre este mismo trabajo, un profesor me dijo, los datos que ustedes son interesantes, me dice, pero habría que ver cómo es la movilidad social. Entonces tomamos los datos, principales autores que hablan sobre movilidad social, ahí están los factores principales, para efectos, digamos, del estudio, teníamos los tres primeros. Probablemente futuras investigaciones podrán incorporar el cuarto o el quinto, que son con el patrimonio y la movilidad percibida, pero los datos anteriores están. Hoy día, ¿no es cierto?, el sistema permite cruzar datos desde el Servicio de Impuestos Internos, sabemos la empleabilidad y la ocupación, entonces lo reporta el CIES, ¿no es cierto? Bueno, y el nivel de educación ni qué decir, porque tenemos la variable de titulaciones, ¿no es cierto?, efectiva en nuestro sistema. La OECD, ya lo dije,
Y si vamos a los resultados, ¿qué pasó aquí con las... Y esto fue lo que hicimos, mira, desagregar por quintiles y también deciles, pero primero por quintiles, y nos dimos cuenta que, bueno, claramente, probablemente muchos de ustedes lo sabían, y esta fue la primera investigación, la presenté en Polonia, y la segunda la presentamos este año en Beirut, en un congreso de economistas, porque queríamos mostrar ahí qué pasaba en Chile, y nos dimos cuenta que en Quiltil 1 se había movido entre 1990, 7,3 veces había pasado a tener una cobertura, es decir, donde antes casi 4 de 100 pasamos a casi 29, o un poquito más de 29 de 100, a acceder a la educación superior. Y ahí fue cuando se nos planteó la pregunta, decimos, pero ahí hay movilidad, y ya les voy a mostrar un poco más adelante la movilidad, pero incorporamos las dos siguientes CACEN, la del 2017 y la del 2020, para ver qué pasaba ahí, y esto, la aguja se siguió moviendo. Y entonces yo creo que ahí también jugó un rol importante, porque ustedes saben que los puntos superiores cuesta más moverlos, pero aquí jugó, a nuestro juicio, un rol los FT, digamos, estatales que se abrieron, porque indudablemente empujaron a una mayor cobertura. Vamos a ver qué dice la CACEN del próximo año y sus resultados en 2024. Y ahí, sucesivamente, Q2, Q3, vemos que, ¿no es cierto?, hasta el quintil 3 se movió bastante, llegando a casi tasas del 40% en el Q3, lo cual habla muy bien de los resultados. Y si lo miráramos, ahora también quisimos hacer un análisis comparado, y solo una mirada, ¿no es cierto?, en un momento del tiempo, del 2021, ¿qué pasaba con el quintil, el quintil 5 y el quintil 1? Fíjate, el quintil 1 que está abajo, y por países, ¿no? Un poco mirando y asociado al financiamiento. Fíjate que claramente, aquí nos llamó la atención esto, la brecha que hay entre el que en la década de los 50 le llamaban la Suiza de Sudamérica, después dejó de serlo indudablemente, que es Uruguay, y vemos que el diferencial al 2021 entre el quintil 1 en Uruguay y el quintil 5 es de una magnitud del 68%, y Chile, sin embargo, ha logrado acotarlo a un 30%. Entonces, de verdad que hay algo que se ha hecho en Chile que amerita escarbar un poco más, perdonando la expresión. Y bueno, claramente nos dimos cuenta también, y aquí es para alertar las futuras investigaciones, algo pasó con el séptimo decil, que tuvo una caída, que probablemente sea justamente quienes acceden a la gratuidad. Probablemente ahí hay un tema y un punto de inflexión que generó este retroceso, que habrá que seguirlo mirando. Y para ir ya casi terminando con mi presentación, los últimos 4 minutos, mostrar que la población chilena con educación superior ha tenido un cambio sustantivo entre 1990 y el 2020. Decir que lo que se duplicó en los primeros 20 años, después se hizo prácticamente en 10 años. Los niveles de ingresos relativos de países, lógico, es un país, Chile, somos un país de ingreso medio todavía, y que como decía Foxley en su libro sobre la rampa del ingreso medio, bueno, somos un país que necesita saltar al desarrollo, y los cambios mayores y transformaciones en los sistemas educacionales son clave. Lo hicieron, como ya lo señalé, Corea e Irlanda, digamos, Irlanda del Sur, países que probablemente hace 50 años atrás eran más pobres que Chile, y nosotros ahí estamos atrasados. En cuanto a la movilidad, esto también es un dato interesantísimo, que lo entregó hace 4 años atrás el Ministerio de Educación, la movilidad. Fíjense que aquí hemos puesto 4 columnas, el quintil 1 y 2, la primera columna va a la izquierda, después el quintil 3, 4 y 5, y nos dimos cuenta, bueno, que el 65% del quintil 1-2, después de titulado, se movilizan hacia los quintiles superiores, 3, 4 y 5. Y ahí, con amarillo, al quintil que se mueve. El medio naranjo se movió al quintil 3, el gris al quintil 4 y el amarillo al quintil 5. Es decir, hay una movilidad social, efectivamente, después de, pero también hay una regresión, y esto hay que decirlo, hay un porcentaje del quintil 5 que baja al quintil 1 y 2. Probablemente, y la sospecha, no tenemos la evidencia, se sospecha que probablemente son los jóvenes que tienen más de 24 años, ¿no es cierto?, y que abandonan el hogar paterno y tienen que salir al mercado laboral, y por supuesto, ¿no es cierto?, no todos lo hacen en las mismas condiciones que lo hacían
cuando estaban hasta esa edad. Probablemente en la vida laboral, ¿no es cierto?, deben enfrentarlo de una forma distinta. Y aquí viene lo tan anunciado de la curva de Gini, quisimos ponerlo, es decir, ¿cuál es el aporte de la educación para corregir esta curva que todos conocemos en el caso de Gini, ¿no es cierto? Un Gini en los 90, que en el caso de Chile era 57, estimado por el Banco Mundial, la encuesta Casel lo dejaba en 52, pero que hoy día en el caso de Chile está en 46. ¿Cómo contribuye Chile en materia, si tomáramos la cobertura, y cómo cambió, digamos? En nuestro país es un gran aporte, es decir, si uno mira esto, es como que el sector de la educación superior tira la curva hacia abajo. Por lo tanto, el Ministerio de Educación, en nuestro país, en la educación en general, debe tener un grado de tranquilidad porque somos los que tiramos la curva hacia abajo. Y si miráramos solo el financiamiento, la posición inicial era de un 42, porque había un sistema de financiamiento mixto ya en el 90, ¿no es cierto?, probablemente muy concentrado en recursos del Estado, y digamos el aporte del Estado, pero también muchos de los privados, y de ahí los privados van aportando con el financiamiento propio, para finalmente llegar este financiamiento con múltiples instrumentos a un 28. Es decir, la curva la tira hacia abajo en este modelo de distribución de variables de Lorenz. Me faltó un gráfico que lo quiero mostrar, que es un modelo biplot. Este es un modelo multivariable y que lo que hace es agrupar filas y columnas. Las columnas están múltiples variables. Yo quiero que ustedes pongan la atención en cómo se agruparon los años, a mano izquierda con una forma, ¿no es cierto?, geométrica verde, qué pasó entre el 90 y el 2000, después arriba lo que pasó entre el 2006 y el 2009, y a mano derecha y abajo, digamos, en el vértice inferior derecho, cómo está los años 2017 al 2020, y hay una relación, el vector amarillo, los vectores son las variables, el vector amarillo muestra la superior completa, y la superior completa está muy correlacionada con el Q1, Q2 y Q3, que son las variables cobertura. Y si uno quisiera mirar hacia atrás, y con esto voy terminando, y pudiera decir, mira, ¿qué pasaba en el año 2000? La superior completa estaba asociada al quintil 5 y al quintil 4. Y probablemente si vamos más atrás todavía, nos vamos a encontrar con que eso está muy correlacionado. Y eso cambió hoy día y da cuenta que efectivamente la educación superior completa, es decir, la titulación, lo que mostraba ahí, los 26 de cada 100, está asociado a la cobertura que tienen los estudiantes del quintil 1, 2 y 3. Con eso termino, ahí está mi tiempo. Muchas gracias por escuchar y estoy disponible para conversar. Agradecemos al rector Ruf por presentarnos este estudio que estamos seguros será un gran aporte al debate de las políticas públicas de financiamiento de educación superior de nuestro país. Y siguiendo con nuestra actividad a continuación, damos comienzo al panel de conversación que va a analizar algunos aspectos relevantes de este estudio. Para ello damos la más cordial bienvenida al señor Antonio Peñafiel, jefe del Departamento de Financiamiento Estudiantil del Ministerio de Educación, y al señor José Miguel Sangüesa, asesor de gabinete en materias de políticas de educación superior del Ministerio de Educación. Nos acompaña también el destacado académico José Joaquín Brunner, quien también es exministro de Estado, investigador de la Universidad Diego Portales y autor de múltiples publicaciones relacionadas con educación superior. Al final de la presentación de ellos, de la breve presentación de cada uno de ellos, vamos a dejar un espacio para preguntas y para justamente abrir el diálogo. Así que, Antonio, José Miguel, la palabra es de ustedes. Bueno, mis saludos a los participantes de este seminario. Agradecer también a la Corporación de Universidades Privadas en nombre de la Subsecretaria de Educación Superior, la señora Verónica Figueroa, y señalar que a nosotros nos interesa mucho y agradecemos este espacio, puesto que justamente nos entrega la oportunidad de tener la retroalimentación necesaria.
La dinámica de los beneficios estudiantiles es una vorágine muy fuerte durante todo el año, se nos superpone un proceso, estamos terminando el proceso 22 de este año y ya partimos con el proceso del año 23. Por lo tanto, tener estos espacios donde se permite intercambiar ideas, conocimiento y tener esa retroalimentación nos resulta del todo útil y necesario. Al respecto, y agradeciendo también el trabajo realizado por el rector Ruf y el equipo que realizó este estudio, queríamos compartir con José Miguel algunos antecedentes, algunos elementos que justamente complementan y reafirman mucha de la información ahí entregada y puede también aportar a la discusión. La lámina siguiente, por favor, José Miguel. El sistema de educación superior, desde lo financiero, hoy día el sistema completo tiene aproximadamente un tamaño, una dimensión de 5 billones de pesos, algo así como 6.000 millones de dólares, de los cuales justamente los beneficios estudiantiles, el subsidio vía demanda, es justamente el principal fuente de estos ingresos que tiene el sistema de educación superior. Sin ir más lejos, hasta hace un par de años atrás, hace 5 años atrás, el sistema de educación superior chileno y el sistema de beneficios estudiantiles chileno no tenía la dimensión que tiene hoy en día, y esto ha crecido principalmente a partir de la aparición de la gratuidad. Es por eso que ha tenido tal crecimiento que hoy día el sistema de beneficios estudiantiles es entre el 50 y el 60% perfectamente de todo el tamaño del ingreso de educación superior. De hecho, el presupuesto del próximo año considera algo así como 3,2 billones de pesos, y de esos 3,2 billones de pesos, la pura gratuidad va a tener una dimensión de aproximadamente 1,7 billones de pesos. Si a eso le sumamos becas y le sumamos el tema de los créditos, esto llegaríamos a algo así como 2,2 billones de pesos. Es decir, de los 3,18, 2,2 son solamente subsidio a la demanda, ya sea por créditos, becas o gratuidad. Actualmente el sistema de educación superior lo componen alrededor de 51%, como les decía, más de la mitad de instrumentos asociados a gratuidad, luego un 30% a otros mecanismos de financiamiento estudiantil, y solo el 19% está dirigido como subsidio a la oferta. Entonces eso dimensiona también la importancia que el país le ha dado dentro de todo lo que es el ámbito de educación a la educación superior, y luego dentro de ello el financiamiento por la vía de subsidio a la oferta. Señalar también que el presupuesto, y es un elemento de que tal vez es uno de los grandes puntos pendientes de nuestro país, tiene que ver con la digregación. Tiene hoy día el presupuesto para el próximo año, por ejemplo, tiene más de 25 asignaciones. Solo el rector Ruf en su estudio señalaba ahí alrededor de 19 becas que son las que componen el sistema de beneficios estudiantiles. Bueno, si las agrupamos en una sola, pero además con todos los otros aportes, llegamos a 25 asignaciones, lo cual también habla de una horizontalidad muy grande y falta de focalización tal vez de los recursos, y esa es una segunda derivada, un segundo análisis que tal vez como país tenemos pendiente. En la lámina siguiente quiero compartir justamente una de las fuentes que señala el rector Ruf en su estudio, la OECD, respecto de la composición del gasto en educación entre los años 2012 y 2018. Como se puede ver, Chile es en la barrita, como el cuarto país de la izquierda a la derecha, y la barrita más alta en color más claro es la evolución que ha tenido justamente el sector de educación terciaria, la educación superior. Como el país, si ustedes lo ven, no hay ningún otro, tal vez Brasil tiene una dimensión también en ese sector de educación
que podría estar en la comparación, lo mismo. Hay otros países por ahí, pero Chile sin duda el que ha crecido más en educación superior. Y como les digo, una de las grandes explicaciones, uno de los grandes responsables de este crecimiento está asociado justamente a la gratuidad. En la lámina siguiente quise compartir también, a propósito de que estamos hablando de beneficios estudiantiles, cómo se ha movido la curva desde el 2015 hasta el 2022 como ejecución de gasto del presupuesto público de educación superior para beneficios estudiantiles, y en el caso del año 23 es el presupuesto que hoy día, en realidad ayer se terminó de aprobar para el próximo año. Estamos hablando de que el crecimiento de la gratuidad en estos años ha tenido un promedio de un 24,7%, un tremendo crecimiento, y solo para el próximo año la gratuidad espera crecer en torno al 7,3%. Y en el caso de las becas, que si bien ahí aparecen con una merma en cuanto a monto, porque justamente la gratuidad ha venido a sustituir en gran parte la asignación de becas, las becas no han dejado de crecer, y en cuanto a montos también presentan un promedio de un 13,1%, y para el próximo año también se espera un crecimiento en torno al 6,5%. ¿Qué otros antecedentes señalar? Nosotros estamos monitoreando constantemente el sistema de beneficios estudiantiles, esa es nuestra labor, desde luego, y ya, por ejemplo, en la postulación de beneficios para el próximo año, tenemos un crecimiento de más de 10.000 estudiantes comparado a igual proceso del año pasado, faltando todavía una segunda etapa de postulación, pero igual primera etapa, ya tenemos más de 460.000 estudiantes que están postulando los beneficios del próximo año. Es decir, estamos por todas luces, por todos los indicadores, en un sistema que aún sigue en crecimiento, lo cual viene a corroborar las tendencias, las indicaciones que mencionaba el estudio justamente al alza. Eso es lo que quería aportar, y ahora dejo con la palabra. Muchas gracias, Antonio. Bueno, también muchas gracias a la Corporación de Universidades Privadas por la invitación, al doctor Ruff y su equipo por el estudio que nos han invitado a comentar, que parto por saludar. Me parece que presenta muchos datos relevantes e interesantes respecto de la contribución de los instrumentos de financiamiento estudiantil en general y de la gratuidad en particular al acceso y la ampliación de las coberturas en educación superior, un desafío que ciertamente es central en nuestra agenda como subsecretaría. Tal como señalaba Antonio, en el presupuesto 2023 que hemos propuesto, se contempla un incremento significativo de 4,8% en la gratuidad, de un 19% en beneficios estudiantiles, con especial foco en las becas Bicentenario y Nuevo Milenio, esta última, como saben, dirigida al sector técnico profesional. Agregar también que desde nuestro gobierno hemos implementado por primera vez, desde el año 2012, un reajuste en la beca de alimentación de 5.000 pesos, y hemos inaugurado un camino gradual de reajuste para que este beneficio, que también es un apoyo muy relevante para las y los estudiantes, se acople también a la realidad del costo de la vida gradualmente de nuestro país. Ciertamente, el texto es especialmente prolífico en aportar exhaustiva evidencia acerca del efecto positivo que ha tenido la gratuidad en la democratización del acceso a la educación superior, a contrapelo de quizá algunas hipótesis un poco más conservadoras que uno escuchaba en la discusión de que era una política regresiva, que iba a expulsar estudiantes más pobres de la educación superior incluso. Creo que la evidencia se ha encargado finalmente de demostrar lo contrario. De todas maneras, eso sí, una alerta que debería también invitarnos a reflexionar es que estos efectos, también la evidencia es convergente, que han tendido a concentrarse en las instituciones menos selectivas dentro de las instituciones adscritas. De ahí que creemos que enfrentar los desafíos del sistema de acceso es también fundamental para continuar derribando estas barreras que reproducen desigualdades de origen. Tremendamente contingente plantear esto en estos días en que miles de jóvenes están rindiendo la primera prueba PAES en el contexto del proceso de admisión 2023. Esta prueba se orienta no solamente a medir la competencia, sino también el saber hacer. Esperamos que contribuya en parte a disminuir el sesgo socioeconómico asociado a las pruebas de admisión. También a partir de este proceso de admisión entrarán en vigencia las distinciones a las trayectorias educativas. Perdón, otra cosa es que entran en vigencia las pruebas de invierno, que también disminuye un factor muy relevante de
estrés y de angustia para muchos estudiantes de jugarse todo en una sola oportunidad en el año. Ahora una oportunidad que es muy relevante. Hemos incorporado a partir de 2023, en acuerdo con el Comité Técnico de Acceso, un nuevo sistema de reconocimiento, las distinciones a las trayectorias educativas, basado en 4 nuevas distinciones que apuntan a reconocer, a relevar a las personas, considerando sus capacidades, sus identidades, trayectorias y contextos. Y es un desafío también de nuestro gobierno el potenciar los mecanismos de ingreso especial y los programas de acceso, especialmente el programa PASE. Estamos trabajando para generar algunas buenas noticias que esperamos poder comunicar pronto en este sentido. El apoyo a la permanencia es fundamental también. No hay que perder de vista que entre la incorporación de la educación superior y que esta se traduzca efectivamente en movilidad social, median un conjunto de procesos sobre los cuales todos los actores del sistema estamos convocados a estar atentos. El apoyo a la permanencia es fundamental en este sentido. De ahí que, por ejemplo, nos interesa mucho desde el gobierno contribuir en esta dirección, fortalecer los programas de acompañamiento y, como decía antes, robustecer y ampliar el alcance del programa PASE. Otra preocupación fundamental, además de la permanencia y la titulación, es la incorporación de las y los egresados a la estructura ocupacional y de oportunidades. Hay generosa evidencia del retorno salarial que tiene la educación superior en Chile, también el estudio la incorpora y la profundiza, pero también la evidencia es consistente en mostrar que este retorno, entre comillas, premio salarial, viene sostenidamente a la baja desde hace por lo menos 15 años. Tampoco hay que olvidar que los indicadores salariales siempre se construyen en base a personas ocupadas, y si uno mira las últimas encuestas nacionales de empleo, los niveles de desocupación entre las personas que han pasado por la educación superior fluctúan entre un 7 y un 9,5%, y entre un 13,5 y un 26% los porcentajes de ocupación informal. De ahí que también el seguimiento de egresados, el vínculo con los sectores productivos, el aseguramiento integral de la calidad de las instituciones y programas formativos son desafíos fundamentales de encarar, que esperamos también encarar a través del trabajo de coordinación que hacemos como subsecretaría en el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad, junto con la CNA, con el CNED y con la Superintendencia de Educación Superior. Y por último, un dato que también relevaba en su presentación el rector, que es muy interesante, el hecho de que la cobertura en el 7º decil haya decaído entre el 2015 y el 2020. Yo también me sumo al coro de los que estamos muy atentos y expectantes a la encuesta CACEN que está implementando el trabajo de campo en este momento. Pero esto no es muy decidor, estamos hablando de hogares cuyos ingresos per cápita están entre los 250 y los 330 mil pesos, no son millonarios ni mucho menos. Es un segmento que es demasiado pobre para la gratuidad, perdón, demasiado rico para la gratuidad y demasiado pobre para pagar el arancel. Esto nos invita necesariamente a relevar la preocupación por construir una solución estructural al problema de la deuda educativa, que se concentra precisamente en este tipo de sectores. Y por otra, releva los límites de la perspectiva focalizada en un contexto de alta concentración de ingresos como el chileno. Razón por la cual también en el 2023, una vez aprobada la reforma tributaria, nuestro gobierno se ha comprometido a presentar un proyecto de ley en materia de financiamiento estudiantil que apunte a hacerse cargo de estos problemas, haciendo compatible una vocación universalista y de justicia social, con el hecho de que este resulte también sostenible en el largo plazo desde el punto de vista fiscal y asegure también las posibilidades de desarrollo y proyección de las instituciones de educación superior. Esperamos que esto también sea fruto de un amplio diálogo social para el cual desde ya convocamos a la Corporación de Universidades Privadas en el marco de la relación muy constructiva y muy de colaboración. En el proceso de regulación de aranceles este año voy a trabajar en conjunto de muy buena manera y esperamos poder seguir haciéndolo. Así que muchas gracias. De todas maneras, muchas gracias Antonio y José Miguel. Y bueno, le damos la palabra ahora a don José Joaquín Brunner. Muchas gracias, Paulina. Muy buenos días, rector Nasser, y rector también, y nuestro ponente Claudio Ruff. Y un saludo a Antonio y a José Miguel para comentar este trabajo interesante que se nos ha expuesto esta mañana, y respecto del cual diría yo que digamos, una de las conclusiones centrales que trae el trabajo de Claudio es que el resultado positivo en general, digamos, de acuerdo a las cifras ahí presentadas de la dinámica de la educación superior en Chile, responden, esa es la hipótesis en parte, digamos, importante, responden al actual esquema mixto de financiamiento
que apoya a la vez oferta y demanda, tal como ha venido evolucionando a lo largo de la última década. Y enseguida, si yo entendí bien, la propuesta del trabajo de Claudio es que en realidad la gratuidad propiamente no hay antecedentes que permitan afirmar que ha mejorado las tasas de acceso en comparación con lo que ya venía ocurriendo previamente al establecimiento de la gratuidad a partir del año 2016-2017. Sino que más bien, y en eso efectivamente hay varios estudios que apuntan en la misma dirección, se han producido rearreglos entre el tipo de alumnos que llegan o no a determinado tipo de programas y de universidades, o de centros de formación técnica e institutos profesionales, pero no un impacto directo, digamos, que uno pudiera atribuir a la política de financiamiento vía gratuidad en términos del acceso. Entonces, partiendo de ello, quisiera más bien tratar de poner esto en perspectiva comparada y mirar, digamos, qué es lo que caracteriza hoy día a este régimen de financiamiento y cuáles son sus resultados. Y diría que lo primero que no se ha dicho acá es que en realidad con este régimen de financiamiento mixto con fuentes estatales y privadas, y como decía José Miguel o Antonio, con múltiples procedimientos e instrumentos de financiamiento, particularmente del lado del financiamiento público, Chile se sitúa hoy día, de acuerdo al informe de la OECD que apareció hace un par de semanas, se sitúa otra vez este año como el país con el más alto gasto en educación superior en relación a su producto, que llega a 2.7 del PIB, ¿no? Versus un promedio en los países de la OECD de 1.5. Es decir, estamos hablando de una diferencia que empieza a acercarse a duplicar el gasto promedio de los países de la OECD en relación al PIB respectivo. Y por cierto, claro, los demás países que están en torno al 2% o tienen más de 2% son muy pocos, y todos tienen un régimen mixto de financiamiento, que es el caso, ya decía, de Chile en primer lugar, pero luego Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña, ¿no? Esos son los países que tienen 2% o más. Ahora, esta alta inversión financiera efectivamente resulta, y ha resultado en el caso chileno, en una tasa de participación en la educación superior extraordinariamente alta, ¿no? De acuerdo a las últimas cifras, otra vez, de la UNESCO en este caso, la tasa bruta de participación en la educación superior en Chile es de alrededor del 93%, que compara, digamos, si uno mira a los otros países que gastan el 2% de su producto en educación superior, Estados Unidos tiene una tasa bruta de participación del 83%, Canadá 76% y Gran Bretaña 66%. Es decir, hay una, digamos, desde el punto de vista del acceso, en realidad una universalización del acceso, para usar las famosas categorías de Martin Chow. Ahora, uno puede además agregar a esto que, y eso lo muestra el estudio, pero uno tendría una comparación en la misma fuente que citaba Claudio de los datos del Banco Mundial y del CEDLA en términos de la distribución de las oportunidades de acceso a la educación superior, que muestran que Chile hoy día está prácticamente el doble por encima del promedio de participación en el primer quintil respecto de todo el resto de los países latinoamericanos que tienen información. Es decir, la tasa nuestra de 42% compara, digamos, con una tasa de menos de 20% en el promedio de los demás países. Y entre los demás países el más alto llega a 29%, es decir, hay una participación masiva, creciente, progresiva, que viene de los últimos 10, 15 años en términos de la participación del primer quintil. Ahora, en cuanto a la tasa de graduación, que es lo otro que habría que mirar para ver un poco la efectividad y la eficiencia interna del sistema, bueno, ustedes tienen ahí en las cifras del informe de Education at a Glance del año pasado, del año 21, las cifras que mostraban que Chile, en términos de tasa de graduación esperada, que es la manera como lo calcula la OECD, Chile está en 43% y el promedio de los países de la OECD está en 42%. Es decir, estamos exactamente desde el punto de vista de esto que mide, digamos,
¿Cuántos son los adultos jóvenes que se espera ingresen a la fuerza de trabajo por primera vez dentro del grupo menor de 30 años? Bueno, estamos exactamente en el promedio de los países de la OECD. Por cierto que hay países que tienen más, pero también hay varios países que tienen menos que la realidad chilena. Entonces, si a eso sumamos ahora digamos, si miramos que este es un esquema que ha dado, genera una alta inversión, que asegura un acceso universal, que hay un interesante progreso en equidad, particularmente si se mira la evolución de la participación del primer quintil, y una tasa de graduación o de eficiencia interna equivalente al promedio de la OECD, la pregunta entonces es, digamos, ¿cómo se propone la política pública mantener, cambiar y por qué, o hacer evolucionar este esquema? Y ahí hay preguntas fundamentales que me parece necesitamos discutir. ¿Se piensa en mantener las bases mixtas en términos similares a los actuales, que significa que el sector estatal y los hogares y los propios estudiantes financian más o menos cada uno la mitad del gasto total en educación superior? ¿Es esa la idea o queremos ir a un balance completamente distinto? ¿Y cuál sería ese balance? Luego, en cuanto al gasto público, que ya representa un poco más de la mitad, digamos, de acuerdo a las últimas cifras de la OECD, está claro que tenemos problemas en la gratuidad, que hay varios problemas que están ya bien identificados y respecto de los cuales habría que operar. El año, digamos, estamos calculando la gratuidad solamente para los años de graduación oportuna, que en todo el mundo llega alrededor de 1/3 de los estudiantes, la graduación oportuna, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ver bien cómo eso se puede mejorar. Todo el asunto crédito está abierto a la discusión. Todavía no tenemos una nueva ley que corrija, digamos, los problemas previos del esquema existente en el CAE y que lo reponga ahora, como se está haciendo, como un crédito contingente al ingreso, pero con todos los afinamientos, los calibramientos y los detalles que sabemos se en torno a los cuales se necesita intervenir, y también el problema de cómo resolver por lo menos la parte más dramática de la deuda generada por el CAE durante los últimos 15 años. Y luego, cómo mejorar la distribución de los recursos públicos del presupuesto, que tienen, como decía Antonio, toda esta gran cantidad de instrumentos y procedimientos, no solamente en el lado de las becas, también en el lado del financiamiento, digamos, a las instituciones. Entonces acá otra vez hay un problema de equilibrio. Hoy día, si uno suma todo el gasto público y mira cómo se distribuye, bueno, 1/3 va a las universidades del Estado, alrededor de 1/4 va a las universidades privadas del CRUCH, a las universidades no privadas del CRUCH van alrededor de 20%, y luego están los IP con 15%, los CFT privados con 5% y los CFT regionales, que son muy nuevos, menos del 1%. Entonces, una gran pregunta es, bueno, ¿se pretende mantener más o menos este equilibrio? ¿O se prevén cambios importantes? ¿De qué tipo y cómo? Porque en realidad lo que podemos deducir de todo lo que llevo dicho, y con esto empiezo a finalizar, no hay mucho espacio para poder hacer crecer un presupuesto general en la educación superior que ya llega a cerca de 3% del producto, que es algo, digamos, que ningún otro país en el mundo, ni siquiera los países socialdemocráticos, digamos, más tradicionalmente inversionistas en educación superior, que son los nórdicos, en el mejor de los casos, con puro gasto público llegan a cerca del 2%, y nosotros estamos ya entre el 2.5 y el 3%. Entonces, crecimiento, además de la coyuntura negativa que vamos a tener durante los próximos años, desde el punto de vista del crecimiento, no se puede esperar que podamos tener un margen importante para mejorar el financiamiento de la educación superior desde el punto de vista de aumentar la participación del gasto, tanto privado como público, en educación superior en relación al producto. Luego lo que viene es una gran discusión y presión de los distintos actores por ver cómo se distribuyen los recursos que ya existen. Y hay una distribución que es compleja, que tiene una enorme inercia, que viene de muchos años,
que ha generado lazos, vinculaciones, intereses, bueno, y resultados concretos en muy distintas universidades, muy distintos IP y CFT, que no es fácil de mover, como yo creo que el gobierno está empezando a ver, que aquí hay, digamos, rigideces muy grandes y además es un tema políticamente muy sensible. Entonces, sería interesante ver cuáles son las proyecciones respecto a si se van a mantener o no más o menos estas cifras que siempre resume también el informe de la Contraloría General de la República. Tenemos problemas severos en todo lo que tiene que ver con el cálculo de los aranceles. Los costos de la educación superior están presionados a subir, entre otras cosas, por la Ley de Aseguramiento de la Calidad, que le pone a todas las instituciones una presión enorme para hacer inversiones, particularmente para aumentar en investigación, que es donde el Estado menos está gastando, pero se le pide a las instituciones que efectivamente, si quieren ser acreditadas en el nivel más alto, pasen todas ellas a tener investigación. Entonces, ahí hay un estímulo bien interesante y muy pocas explorado en muy pocos países del mundo, que pretende que todas sus universidades sean universidades de investigación. Entonces nosotros pretendemos eso, pero ¿con qué recursos se podría avanzar en esa dirección? ¿Y cómo se puede asegurar, finalmente, que en general el sistema sea capaz de generar cada año un cierto excedente para poder efectivamente invertir en proyectos innovativos, en mejorar la docencia, esto que los ingleses llaman el margen de mejoramiento y de inversión, y que calculan, el gobierno británico lo calcula como una parte de los costos regulados que allí tienen. Y eso es lo mismo que hace Australia y que hacen otros países. Acá en Chile no sabemos bien, porque la Comisión de Aranceles Regulados funciona de una manera extraordinariamente poco transparente, y debiéramos todo el sistema preocuparnos para que tengamos realmente información de cómo llegan a las conclusiones que llegan respecto a costos, y esto que es muy importante, si incluyen o no un costo, digamos, en el cálculo de costo, un margen de, y que sea significativo, digamos, un margen de inversión y de mejoramiento. En fin, creo que tenemos, a partir del estudio de Claudio, una vez más, una visión que nos permite abordar el conjunto de los problemas de nuestro esquema de financiamiento, y yo creo que es muy bienvenida la discusión. Sé que el Ministerio ha estado haciendo esta discusión, yo mismo he estado invitado en varias oportunidades y no he podido participar, pero tengo el máximo interés en hacerlo y hoy día poder conversar con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, José Joaquín, de verdad. Las interrogantes creo que son interesantes, pero antes de pasar a los representantes del Ministerio de Educación para que respondan esto, me gustaría darle la palabra al rector Ruf para que él comente lo que han dicho los expertos hoy. Ahí está. Gracias, Paulina. Sí, bueno, sí, efectivamente, bueno, primero que todo agradecer los comentarios y la información, ¿no es cierto?, que nos ha entregado Antonio y José Miguel, como también los comentarios de, por supuesto, el experto José Joaquín Brunner. Yo quería hacer dos comentarios relacionados con algo que puso José Miguel al final, con respecto a la vinculación con el medio. Creo que es algo destacable en nuestro país, que eso quedó estampado ya en la ley, ¿no es cierto?, como una acreditación obligatoria para las instituciones de educación superior. O sea, Chile definió la política pública respecto de quién toma la decisión. Esto que me tocó el encuentro rectores en Salamanca en 2018, un tremendo foro a nivel mundial respecto de quién llevaba esta iniciativa, si el gobierno, las universidades, ¿no es cierto?, el sector privado. Aquí está claro, somos las instituciones de educación superior, es nuestra tercera misión el llevarlo adelante, y eso es verdad que lo estamos haciendo, y particularmente a partir de 2020 ya en materia de acreditación obligatoria, ¿no es cierto?, y las instituciones van avanzando. Con respecto al tema de la calidad, yo justamente cuando puse esa lámina, digamos, de lo que ha pasado en Chile, cómo el sistema se ha reconfigurado, creo que hemos tenido cambios sustantivos en materia de calidad. Hemos aprendido mucho desde cuando surgió, ¿no es cierto?, a fines de la década de los 90, esta agencia, digamos, la CENAP, y después en 2006 se formaliza una CNA, y hoy día una CNA, ¿no es cierto?, un órgano autónomo que de verdad que más encima se acredita frente a INCUAE o una agencia mundial. Tanto el CNED lo hace, pero tenemos un sistema bastante serio, robusto, y que da cuenta de la acreditación de las instituciones.
Por lo demás, obligatorio. Y solo un dato, sin ánimo de latear, pero también no dejar de mirar los rankings internacionales. En esa materia, Chile es líder en América Latina y el Caribe en cuanto a instituciones de calidad por lo que hacen en materia de docencia, de pre y posgrado y en materia de publicaciones o investigación científica. Piensen ustedes, solamente el ranking de Chimago, que mide la investigación, de las 47 instituciones acreditadas universitarias chilenas, 40 están en el ranking. O sea, eso es, dice razón que de verdad Chile tiene buenas universidades y quizá un comentario fuera del tema, Chile debiera pensar que este es un polo de desarrollo sobre el cual debiera futuro desarrollar, ¿no es cierto?, así como lo hizo en algún momento con las frutas, al modo, en determinados otros sectores, en educación superior, dado también que hay otro estudio que muestra que en América Latina y el Caribe casi el 70% de los estudiantes se mueven dentro de América Latina y el Caribe, así que deberíamos ahí poner un foco. Este es un comentario anexo. Gracias, Paulina. Muchas gracias. Ahora le quiero dar la palabra a Antonio y a José Miguel para que puedan responder ahí las consultas que les hizo, las preguntas que le hizo a José Joaquín Brunner. No sé quién de ustedes dos quiere responder. José Miguel. Me complementa. Bueno, son varias cosas, entonces sucintamente, bueno, primero agradecer también todos los comentarios. Creo que las preguntas que plantea el profesor Brunner, en general, dan cuenta de tensiones que sin duda son reales. O sea, Chile gasta harto en educación superior. No hay mitad y mitad todavía, pero se ha ido acercando a eso, ¿no? Como 69, 39, una cosa así. Y claro, o sea, probablemente mayor espacio a expansión fiscal en términos absolutos del sistema de educación superior es difícil pensar, habida cuenta que también, por cierto, el país también tiene otras necesidades y otras urgencias sociales. Eso es un primer aspecto que creo que es relevante. Creo que también es real el tema de las inercias institucionales, un marco normativo aprobado hace poco, que está en fase de implementación, y también tiene implicancias de las cuales también en este primer año nos ha tocado tener que administrar. Efectivamente, nosotros hemos administrado una herencia en ese sentido, sobre la cual hemos aspirado a dar primeras señales. Primero, lo que les comentaba antes, de hacer el primer reajuste de la beca Baez, que no se hacía desde hace más de 10 años, con todo lo que ha crecido el costo de la vida, cerca del 50% en ese periodo. Reiniciar y darle un curso cualitativamente distinto y mucho más participativo y democrático y técnicamente robusto al proceso de regulación de aranceles, que yo trunco de la administración anterior. Allí, como les decíamos, podemos trabajar en conjunto con la Corporación de Universidades Privadas y en general con las instituciones adscritas a la gratuidad. Y ¿qué más me queda? Porque además también es cierto, es real la presión que el sistema seguramente de la calidad le impone a los costos de las instituciones. Sin embargo, el texto de la ley establece, y es súper claro, y nosotros no podemos movernos por fuera de la ley, que el arancel regulado está hecho para financiar aranceles de pregrado. Eso es lo fundamental. Eso también hay un marco legal respecto a nosotros como parte de la administración pública, nos tenemos que desenvolver e ingeniárnosla como podemos. Nosotros esperamos que en 2023 pueda ser un año en el cual ya vamos a comenzar a intencionar un poco más de transformaciones a los instrumentos de financiamiento que existen. Como les decía, nos ha tocado tratar de dar señales por los instrumentos que hay. El presupuesto, por ejemplo, el incremento que hay en beneficios estudiantiles, que es superior cualitativamente al de la serie histórica reciente, lo pueden observar ustedes mismos. El incremento que hay también a los centros de formación técnica estatal, que fueron bastante abandonados a su suerte en su implementación, como también al sistema estatal en general, que ha sido una impronta sobre la cual ha sido muy transparente el programa de gobierno y también la agenda política de este ministerio. Entonces, sin duda 2023 va a ser un año de mucha discusión en materia de financiamiento y que esperamos poder impulsar cambios que lo van a desarrollar armónico el sistema, que corrijan errores de diseño del siglo anterior y sobre los cuales también desde ya los convocamos y esperamos poder tener muchas más instancias de diálogo como esta. José Miguel, sí, tal vez complementándote también lo que tú estás señalando, y aprovecho de hacer un aviso también. Estamos trabajando en perfeccionar la regulación de las vacantes máximas, que es otro de los pilares de la gratuidad. Ya José Miguel señalaba el trabajo que se está haciendo en cuanto al arancel regulado, pero el otro pilar, la otra columna vital del sistema de gratuidad son las vacantes, la restricción de vacantes,
Y en los próximos días también le estamos haciendo llegar una invitación a través de la Corporación de Universidades Privadas a que nos hagan llegar sus aportes, sus propuestas de cómo mejoramos la regulación de vacantes que hoy día está vigente a través de la resolución 2607. Entonces, ese también es otro de los espacios que estamos tratando de copar en la flexibilidad que nos permite la base normativa, que como señalaba también José Miguel, es bastante rígida y nos resta bastante grados de libertad como para hacer otras cosas que nos gustaría poder avanzar más rápidamente. Muchas gracias, Antonio. Efectivamente, y agradecemos esta invitación que por supuesto vamos a tomar. Siempre estamos abiertos ahí a apoyar, a conversar en todo lo que nosotros nos interesa participar. Y ahí aprovecho de preguntarles, dejar abierta la pregunta del panel. Siempre cuando hablamos de gratuidad, que ya vimos, impacta fuerte la movilidad, lo que vimos recién en el estudio, pero se tiende a confundir con que es un beneficio para la institución. Siempre las estatales reclaman siempre eso, que es un beneficio para las instituciones y no para el estudiante, cuando sabemos que en realidad el beneficio de la gratuidad va directamente dirigido al estudiante. Ahí, ¿cómo podemos resolver ese tipo de dudas para que ahora que los estudiantes están dando justamente la prueba PAES, tengan claro que es un beneficio que va directamente a ellos? No sé, profesor Brunner, si usted quiere partir ahí también y aprovecha de ver si fueron respondidas sus preguntas. Bueno, sí, esta es una conversación. En realidad yo no tengo la pretensión de que haya que responder una u otra pregunta. Creo que los temas están bien puestos, están puestos sobre la mesa y con realismo, digamos. Acá tenemos un cuadro que es extraordinariamente restrictivo. Tenemos un altísimo gasto y tenemos que movernos, por lo tanto, más o menos dentro de los parámetros que ya son conocidos, ¿no? Y ahora la gran discusión es si internamente podemos, una de dos, mejorar procedimientos e instrumentos, que tenemos muchos, y muchos de ellos muy interesantes, o cambiar de destinatario de los recursos, ¿no? Bueno, y no hay una respuesta clara para eso todavía, porque son temas que uno tiene que ir mirando a propósito de cada uno de los grandes componentes del gasto. Entonces, el componente gratuidad me parece a mí que ha sido, desde un punto de vista completamente distinto del que siempre se dice. En realidad, el efecto más importante que ha tenido lo que se llamó en su momento gratuidad universal, es que en realidad un aspecto de la universalidad se cumplió. Todas las instituciones, incluidas todas las instituciones estatales, privadas dependientes y privadas independientes, han sido incorporadas a un esquema que es en realidad el que hoy día moviliza la principal parte de los gastos del Estado. Entonces, eso en realidad es una ancla del sistema mixto en Chile extraordinariamente fuerte. Ahora, desde el punto de vista de quién se ve beneficiado, yo creo que los estudiantes no tienen ninguna duda que ellos son beneficiados. O sea, los estudiantes saben perfectamente que no pagan un arancel. Y puede ser que en los quintiles de más arriba exista la discusión, pero bueno, todo el mundo entiende que efectivamente el Estado no va a poder en los próximos, no sé, 3, 4, 5 décadas, no va a poder financiar universalidad desde el punto de vista de que todos van a ser financiados, todos los estudiantes. Tendríamos que encontrar, para llegar a eso, métodos completamente distintos, como pueden ser impuestos a los graduados, por ejemplo, o algo de ese estilo. Pero en realidad vamos a tener por mucho tiempo una combinación de becas, créditos, gratuidad y tal vez agregar algún elemento, digamos, del estilo de impuesto de graduado. Yo así lo veo y no me preocuparía mucho, porque creo que más bien yo lo que entiendo, pero claro, lo tendrían que decir algún rector estatal, los rectores estatales a veces más bien dicen exactamente lo contrario, de que la gratuidad no es algo que beneficia a la universidad, sino que beneficia única y exclusivamente al estudiante, ¿no? Y en realidad, digamos, el beneficio, que duda cabe, tiene dos caras. Beneficia a los estudiantes de manera directa y significativa, pero el dinero va finalmente a dar a las propias instituciones y por lo tanto beneficia a las instituciones. Ahora, otra cosa es un poco lo que decía José Miguel, que yo creo que es un tema interesante de discutir. Decía, bueno, pero resulta que todavía tenemos un problema con la gratuidad en términos de que una parte importante de aquellos beneficiados por la gratuidad no van a las instituciones más selectivas.
Y yo le diría a José Miguel con fraternidad, bueno, pero es que eso está en la naturaleza del propio sistema. Es decir, son selectivas las universidades, justamente lo es la Chile y la Católica, para nombrar a dos, pero también puede ser la USACH y la de Concepción, porque efectivamente incorporan a alumnos que vienen de una trayectoria larga de acumulación de capitales, de capital cultural, social, económico en última instancia también, y escolar, trayectoria escolar. Y eso no lo vamos a cambiar a nivel de la universidad, eso lo podemos tal vez cambiar de a poco a nivel de la educación temprana, entre 0 y 3 años y entre 3 y 5 años. Y ahí debiéramos estar invirtiendo realmente una suma mucho más significativa de la que hoy día invertimos para poder llegar a tener unos jardines, unas salas cunas y unos jardines infantiles y una pre-básica que realmente compensen las desigualdades de la cuna, ¿no? Después es mucho más difícil hacerlo, sabemos todo, está súper probado en la literatura que a la altura ya de la educación superior prácticamente todo está demasiado consolidado y podemos en el margen podemos hacer cosas interesantes y las estamos haciendo con las pruebas de admisión, que efectivamente hemos dado un paso interesante en adelante, lo hacemos con todo los tipos de becas que existen, lo hacemos con la buena disposición de las universidades selectivas, que todas están preocupadas de ingresar una cuota mayor de alumnos que vienen de sectores de bajos recursos y ojalá estén gozando de la gratuidad. Pero ciertamente no vamos a cambiar la naturaleza general de distribución de las oportunidades de acuerdo a los distintos quintiles de ingresos. Ya sabemos lo difícil que eso ha resultado en cualquier país. Es difícil en Australia, en Inglaterra, es difícil, bueno, ¿para qué decir en los países que provienen del antiguo sistema, digamos, soviético? Todos los partidos de Europa del Este se han enfrentado con este problema y efectivamente sus accesos también reflejan esta diferencia. En fin, creo que son todos estos temas vitales de discutir y que mientras más se discutan, como decía Antonio, mejor para todos, para las instituciones, para el gobierno, para los estudiantes y para el futuro de Chile. Sí, aquí está comprometido algo muy importante en realidad. Así es, efectivamente. Y bueno, y para ir cerrando, les vamos a dar un minuto a cada uno para hacer una especie de conclusión de esta actividad. Rector Ruf, le doy la palabra a usted. Gracias, Paulina. Sí, siguiendo con la reflexión de José Joaquín, y un comentario, recomendar un libro que está traducido a 32 idiomas recién, que se llama El viaje de la humanidad de Oder Galor. Muy bueno, recomendado a propósito del capital cultural y dónde está el origen de la desigualdad, o es su tesis, su teoría. Sí, Paulina, gracias. Mira, yo quizás me quedé pensando respecto al portador del beneficio. Yo creo que las instituciones hoy día también debemos hacer una reflexión e ir acorde a los cambios que se están produciendo a nivel mundial en esta cuarta revolución industrial. Y como administrador, que es mi esencia, digamos, no puedo dejar de pensar algo que lo digo desde el banco o del banquillo de las universidades privadas, que tenemos que ser más eficientes y eficaces con los recursos que tenemos, de verdad, cada día más. Tenemos que avanzar mucho en eso. Y en eso yo todavía creo que hay mucho espacio para trabajar en el buen uso de todos los recursos que disponemos. Porque en el largo plazo, si lo miramos, tenemos un P y un Q, precio y calidad y cantidad fijos. Por lo tanto, los desafíos que vienen para la educación superior son muy grandes. Si queremos llegar a ser un país desarrollado, tenemos que seguir generando estos espacios y discutir nuevamente cómo avanzamos. Algo que José Joaquín citó los países de Europa, y los países europeos han tenido cambios importantísimos en materia, digamos, de gobierno corporativo, cómo se han reconfigurado las universidades del Estado. Yo les invitaría a que miraran la Universidad de Suiza en los últimos 10 años, cómo han cambiado los sistemas de gobierno y cómo han enfrentado este nuevo desafío que está viviendo la humanidad. Saqué 2 veces el ejemplo de Suiza, es un defecto personal. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. José Miguel. Sí, bueno, quería primero nuevamente agradecer la instancia y a toda la participación y todos los comentarios. Hay 2 cosas nomás que no quería dejar en el tintero respecto a, bueno, un poco lo que comentaba el profesor respecto a las universidades selectivas. Desde el momento que hay una demanda superior a la oferta, siempre va a haber selección. El tema es cómo se produce esa selección y por eso también la presentación
hice un énfasis también en lo que estamos tratando de impulsar en materia de acceso, el tema de que la prueba PAE se oriente más hacia medidas de saber hacer, la implementación de las pruebas de invierno como una nueva oportunidad, la distinción a las trayectorias educativas para reconocer contexto, el potencial mecanismo de ingreso especial y programas de acceso complementarios a la prueba, todo esto con el propósito de que esta selectividad que es inherente a un escenario de demanda superior a la oferta no esté mediada por la reproducción prácticamente vis a vis de desigualdades socioeconómicas ajenas al esfuerzo, la dedicación y el compromiso con los estudios, que es un problema que es consenso transversal, que es un problema del actual sistema de acceso a la educación superior. Consenso. Y respecto a, digamos, la naturaleza de la gratuidad, jurídicamente es una discusión bien interesante y no resuelta. Los mismos informes de la Contraloría, por ejemplo, que citaba el profesor Brunner, describen la gratuidad como una tercera cosa, que no es ni financiamiento estudiantil ni financiamiento institucional. El texto de la ley, claro, dice que tiene que calcularse en base a la información de matrícula de los últimos 3 años, pero no dice necesariamente que tenga que ser un P por Q. Eso se ha entendido así reglamentariamente. Entonces, jurídicamente tiene una discusión no resuelta. Ahora, en términos de experiencia de los estudiantes, y aquí estoy completamente de acuerdo con el profesor Brunner, creo que no hay ninguna duda de que los estudiantes se sienten beneficiarios de la gratuidad. O sea, el estudiante agradece y hay historias realmente emocionantes de estudiantes valorando el poder liberarse de la carga económica, de la expectativa de carga económica futura que puede significar acceder a la educación superior, y ese es un valor que hay que cuidar, hay que rescatar y proyectar, por cierto, equilibrándolo bien con el balance estructural del fisco y también con los impactos que tiene que tener para las instituciones de educación superior. Antonio, no sé si quisieras agregar algo más. Sí, no, solo señalar nuevamente lo que partí diciendo respecto a los agradecimientos. Nosotros acá en el Departamento de Financiamiento Estudiantil recibimos muchos estudiantes, tenemos la interacción día a día con los estudiantes, con la sensibilidad de las becas también, la dispersión de becas y los efectos que ellos generan. Por lo tanto, es muy interesante estos espacios donde nos permite la mirada más global, ver el bosque y no quedarnos en los árboles. Agradecer justamente esa posibilidad y sobre todo la disposición a seguir trabajando, a seguir compartiendo miradas, a encontrar los espacios que hay de perfeccionamiento, tanto en el sistema mismo como en las instituciones. Yo creo que ahí tenemos los desafíos, yo creo que en eso estamos trabajando y creo que esa es la ruta que nos hemos trazado y que junto con ustedes y junto con el resto de las instituciones vamos a seguir avanzando en lo que nos queda de tiempo hacia adelante. Agradecer, y eso sería mi cierre de esta jornada. Muchas gracias, profesor Brunner. Sí, también agradezco mucho la posibilidad de haber participado en esta conversación. Diría una última notita de algo que no tocamos y que habría que mantenerlo, yo creo, muy presente, porque todos estos esquemas de financiamiento con la gratuidad, con los distintos otros componentes, al final pretenden formar capacidades en la sociedad chilena que puedan efectivamente contribuir al desarrollo del país en todos los planos, en todos los sectores técnicos, en todas las partes de la economía. Y de hecho estamos titulando, según la última cifra me recuerda algo así como 270.000 el último año, ¿no? Y estamos en general en torno a 250.000, o sea, bajo el periodo de cada presidente de la República hay 1 millón de nuevos técnicos y profesionales que se incorporan a la vida adulta y al trabajo en la sociedad. Bueno, yo creo que ese es en realidad el mayor desafío que tenemos hoy día. El mayor, más grande desafío, y yo no tengo ninguna duda, tiene que ver con cómo vamos a producir en una economía cuyos crecimientos son cíclicos y que estamos pasando por un ciclo relativamente restrictivo y de baja, digamos, cómo vamos a hacer para efectivamente encontrar oportunidades de trabajo, de desarrollo personal en una sociedad donde efectivamente tenemos todas estas restricciones y dependemos tanto de movimientos de mercados globales y todo lo que se quiera. Entonces, sí, yo creo que ahí, digamos, y es paradojal porque en la medida que somos más eficientes, como dice Claudio, yo no tengo duda que las universidades lo están siendo, mayor es el problema. O sea, es la paradoja, digamos, de las educaciones superiores universales, que tienen acceso universal y que se vuelven crecientemente eficientes en la producción de graduados, pero luego la combinación con los mercados laborales es muy compleja de hacer. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer a todos los expertos que aquí nos han
iluminado y han conversado sobre este importante tema que tiene gran relación con la movilidad social, que era lo que nos convocaba. Desde la Corporación de Universidades Privadas estamos convencidos, y ahí quiero tomarme del último tema que se abordó, que es de la importancia que tiene para los estudiantes el poder acceder a este tipo de políticas de financiamiento para cumplir con el sueño, ese anhelo de poder ingresar a la educación y cambiar sus propias vidas, sus prospectos de vida, y por supuesto que es lo más importante también para muchos de ellos, el de sus familias. Así que esperamos que esta instancia haya sido de particular interés para ustedes. Vuelvo a agradecerlos a todos y a todas por los que están escuchando, por estar presentes, y a nuestros expertos por la reflexión que nos regalaron durante esta mañana. Así que nos vemos en una próxima oportunidad y solo desearles a todos y todas que tengan una muy buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Paulina, gracias. Chao.